Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Hago este video, tal como lo dice su título, como aclaraciones de la norma NSH 2369 del 2023. Bueno, le pongo número uno porque estimo que probablemente aparecerá un 2 y quizás hasta un 3. El asunto es que a pesar de que mi trabajo terminó a cargo de esta norma, ¿cierto? Una vez que la norma se publica, el trabajo del secretario a cargo de dicho proyecto ya se termina. Ahora, por razones obvias, conozco muy bien el contenido de esa norma. Mi intención, tanto en esto como en cualquier otra cosa, siempre es aportar a la comunidad y por lo tanto respondo diariamente un montón de consultas de la mejor forma que puedo. También me gustaría hacer hincapié y con todo el respeto del mundo en que no es mi obligación responder todas, yo lo hago porque quiero, ¿ya? De todas maneras, este video quiero que quede muy claro que es a título personal, no estoy representando a nadie. Esto viene de lo que yo sé, de lo que yo entiendo y de lo que yo he llevado a cabo, ¿ya? Bien, voy a partir aclarando algunas cosas. Se presentan mucho algunas preguntas y son recurrentes, siempre doy la misma respuesta, pero quiero entregarla de una manera un poco más transversal. Bien, la primera pregunta que se recibe mucho es el asunto de los suelos, la clasificación de suelo. Quiero ser súper claro en lo que el texto de la norma dice. Y esto se discutió bastante en comité también. Bien, la norma no tiene alcance de suelos, ¿ya? No es parte de lo que se está normando en el texto. A la norma básicamente le interesa que alguien defina un BS30 y un periodo del suelo por la metodología que estime conveniente, que ya corresponderán a otras normas probablemente. Teniendo esos datos, entonces se entra a esta norma y se clasifica el suelo. Punto pelota y se acabó. Existe un anexo informativo no mandatorio que lo único que busca es entregar transparentemente la información que en ese momento se tenía sobre la clasificación de suelo, que fue tomada del borrador de propuesta de norma de la NSH 433. Insisto en ese momento, a modo de información, no a modo normativo. Si alguien lo entiende como obligatorio, nunca fue esa la intención. Por cierto, es un anexo que no era necesario, pero la intención era entregar la información que se tenía al momento. Nada más. No tiene una complicación mayor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es. Ojo que también vale la pena comentar que uno, cuando se escriben estas cosas, cuando se hacen los textos, es imposible dejar un texto perfecto, es imposible dejarlo a prueba de malas interpretaciones, o ni siquiera de malas interpretaciones, de interpretaciones erróneas. No es posible, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo creo que es válido que la gente que no entienda bien esto lo pregunte a aquellos que participamos en la norma. Normalmente las malas interpretaciones se dan desde personas que no estuvieron ahí. Entonces, eso vale la pena que uno lo vaya aclarando, ¿ya? Bueno, no hay más que decir del suelo. Otro asunto que se ha tenido en duda quizá es lo que pasa con el suelo D. De acuerdo a los estudios de amenaza, absolutamente acabados, formales, que se presentaron para decisión al interior del comité durante el tiempo que duraron las sesiones, se estableció que los espectros de amenaza para distintos suelos podían ajustarse a los espectros de referencia que están en la norma hoy día. El espectro de referencia para nosotros, los que participamos en esta norma, representa relativamente bien la amenaza en cada una de esas condiciones, a excepción del suelo D. Se mostró y se tomó la decisión por consenso, y voy a insistir, son decisiones tomadas por el comité vía consenso. Eso no significa que esto esté escrito en piedra y que sea lo último que uno puede entender en la vida, no. En este momento, la información de que se disponía indicaba que esa era una buena decisión. Bien, la decisión es que en el suelo D la dispersión es tan grande que no es razonable tomar los parámetros de diseño de suelo D como afirmes para cualquier tipo de suelo D, ¿ya? Claro, teniendo eso en cuenta, lo que
el comité estimó, en principio fue, oye, para suelo D, hagamos estudio de amenaza. Ojo, que también la intención, alguien ha dicho por ahí, yo he escuchado que, oye, esta norma exige estudio de amenaza para todo. No, no, exige estudio de amenaza cuando es necesario. Y hay que entender que para suelo D es bastante común que sea necesario. Otra cosa es que eso haga un poco más caro ciertos proyectos. ¿Ya? Hoy en día el estudio de amenaza, por lo menos para determinar el espectro a nivel de diseño y a nivel máximo que exige la norma, no es un estudio demasiado costoso, ¿ya? Pero no es el tema. El tema es que si necesitamos una caracterización razonable de suelo, tenemos que hacer el estudio de amenaza, sobre todo en aquellos suelos que pueden tener una amplificación o un efecto de sitio, mejor dicho, suficientemente potente. El suelo E ni siquiera lo conversamos, estudio de amenaza. El suelo D, finalmente se tomó una decisión salomónica en ese sentido, quiere decir, mira, queremos que se haga estudio de amenaza, pero puede ser que hayan algunas estructuras que en realidad al sismo no le importe mucho, que sean suficientemente livianas y en realidad el viento controle por mucho. Eso se estableció y la verdad es que tenía razón. Entonces lo que se optó en ese caso es decir, mira, tomemos el espectro de suelo D que tenemos en la tabla, que sabemos que no es muy representativo en todos los casos, pero digamos que si ese espectro se usa con un R de 1, entonces no es necesario hacer estudio de amenaza. La razón de esto es que el edificio sería controlado por el viento. Evidentemente, si usted le está controlando el caso sísmico, necesita hacer estudio de amenaza. ¿Ya? Es un asunto técnico, no es asunto, em, digamos, no trata de molestar a nadie esto, no es un asunto personal, es absolutamente técnico. Bueno, ese es el asunto. Ahora, claro, uno leyendo la norma desde un punto de vista más globalista diría, mira, a lo mejor ahí en vez de R1 podría ser hasta 1,5 quizá, pudo ser, pero el comité en ese momento acordó vía consenso que era 1. Es una decisión de comité. Y perdonen lo directo, y aquí me represento solo a mí mismo, pero creo que si la gente que participó en el comité dio su tiempo para eso durante 7 años que duró todo este proceso completo, tomó esa decisión, está bien. Quien no estuvo ahí en ese momento, bueno, es difícil conocer la opinión del que no estaba, ¿ya? Pero bueno, eso con el suelo. Respecto al tercer punto que se ha preguntado mucho, que son los plegados, que se ha dicho, no, es que la norma no permite plegados. La verdad es que yo no sé de dónde podría venir ese tipo de interpretación. La norma permite plegados desde siempre y hasta siempre. Voy a aclarar un poco ese tema. Hoy día, para que quede claro, los elementos fusibles deben cumplir razones ancho-espesor. Listo. Todo aquel elemento que no sea fusible, primero debe ser revisado para carga amplificada, evidentemente porque no es fusible. Cargas amplificadas, no confundir con mayoradas, que eso ya es otro tema. Bien, por lo tanto, usted puede usar plegados para cualquier cosa que no sea un fusible sísmico. La verdad es que, digamos las cosas como son, nadie va a usar un perfil plegado como viga dúctil de un marco de momento, así que en realidad el único elemento fusible que nos está quedando es la diagonal sísmica. Claro, alguien dirá el tradicional XL16141 plegado. A ver, el tema aquí es súper simple. Los elementos que van a ser diagonales sísmicas dúctiles deben cumplir las razones de ancho-espesor de ductilidad moderada, porque eso es lo que se mostró que era necesario. A pie de tabla dice, si usted tiene mejor información sobre otros elementos, bueno, podrá usarlo. Eso es para cosas que no se pudieron normar. Oiga, no se encontró una validación formal de que los perfiles plegados de bajos espesores tuvieran un desarrollo de ductilidad suficiente para exigencias cíclicas de larga duración como los mismos que tenemos en Chile. Ojo, y digo que no se encontró. A lo mejor hay, a lo mejor no las conocemos y por eso que quedó una salida en la tabla. Entonces, si usted va a usar elementos plegados y tiene un documento, un estudio o lo que sea suficientemente formal que le garantiza a usted que esos elementos pueden desarrollar la ductilidad que se necesita para ciclaje y para ciclaje dinámico, ¿cierto?
sísmicos especialmente, bueno, los podrá usar, no hay ningún problema. Ahora, si no encuentro un perfil plegado que logre desarrollar ese mismo nivel de comportamiento, bueno, entonces no lo use. Pero eso solamente está restringido a las diagonales sísmicas dúctiles. Alguien dirá, y las de plataforma también exigen. Oye, las diagonales de plataforma normalmente están bastante sobredimensionadas por sobre resistencia, porque las plataformas son absolutamente hiperestáticas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno espera realmente es que todas las plataformas pasen por carga amplificada. Con eso, usted puede usar cualquier diagonal en plataforma. Un L8 para que le quepa el perno de 4 milímetros es perfectamente posible si le queda trabajando para carga amplificada, no sé, al 80%, 90%, no hay ningún problema, ni siquiera tiene que conectar por capacidad. ¿Ya? Entonces, ojo, en esta norma los plegados salieron tremendamente beneficiados, se pueden usar absolutamente para cualquier cosa. La restricción está en la diagonal sísmica dúctil, nada más. ¿Ya? En ningún otro elemento usted necesita cumplir razones ancho-espesor. Y además, si usted usa la diagonal sísmica que pasa por cargas amplificadas, tampoco necesita cumplir las razones ancho-espesor. O sea, en realidad yo realmente no entiendo cómo se puede malinterpretar eso. Pero bueno, esta es la aclaración desde las discusiones que se tuvieron en el comité. ¿Ya? Eso es lo que yo les puedo transparentar. ¿Dónde hay una excepción? Estructuras categoría 3 y 4, que son las estructuras más importantes, peligrosas, etcétera, etcétera, donde ahí se dice, mira, aunque tú pases por carga amplificada, cualquier cosa, no te saltan las razones de ancho espesor. Bien, personalmente me parece que si uno va a hacer una estructura de nivel categoría 3 y 4, el que le ponga diagonales que cumpla la razón de ancho espesor es el menor de los asuntos. Es algo demasiado importante como para que nos estén preocupando de estas cosas. ¿Ya? Entonces, en realidad creo que aquí no hay una discusión, sino más bien hay un malentendido. ¿Ya? Ok, esas son las cosas más importantes en lo técnico. Después, la pregunta que llega todos los días, ¿y la oficialización? Lo primero es decir que INN, que es donde yo presté servicio durante todo este tiempo, para este proyecto, ¿cierto? Em, no tiene nada que ver con la oficialización. La oficialización la hacen los ministerios y lo estiman a bien. ¿Ya? No tiene nada que ver con INN. INN publica normas. En este caso, no hay ninguna discusión ni posible malentendido. INN, dueño de la norma, dueño del estado de la práctica en este aspecto, publicó en marzo la norma, como siempre lo hace, y las versiones anteriores las declara no vigente, obsoleta. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. El dueño de la norma le está diciendo que la versión anterior está obsoleta técnicamente. No hay algo más que discutir desde mi punto de vista. Alguien dirá, es que no es obligatoria. A ver, esto yo lo resuelvo y todas las cosas que he dicho lo resuelvo mucho en todos los videos que tengo en este mismo canal de YouTube, ¿cierto? Hay seminarios gratuitos que aclaran estas cosas. Hay cursos de aplicación de la nueva norma también gratuitos acá, donde estas cosas se tratan en extenso. Pero bien en resumen, básicamente, ni las normas vigentes, declaración INN, ni las normas oficiales, declaración por decreto exento de algún ministerio, MIMBU o MOP, los que nos interesan. También por ahí el Ministerio de Energía oficializa algunas cosas, pero a nosotros nos interesa en este momento MIMBU y MOP. Ni esa oficialización hace una norma exigible de manera obligatoria. Las normas se hacen obligatorias cuando son citadas en alguna ley. En nuestro caso, Ley General de Urbanismo y Construcción, rápidamente nos pasamos a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Si su proyecto cae dentro del alcance de la ordenanza, entonces tiene obligación, si no, no la tiene. Los proyectos industriales no necesariamente caen siempre dentro de la ordenanza, habría que mirarla y en sus detalles, ¿ya? Pero quiero hacerle un comentario más grande respecto a eso y en esto no me quiero poner a discutir con nadie tampoco. Tenemos aspectos importantes. Nosotros ya hemos tenido algunas fallas en edificios, ¿cierto? Hemos tenido tragedias y la verdad es que hay que entender que una norma que reemplaza a otra y que supera su contenido de manera técnica, eh, es indudablemente más segura que la anterior. Por lo tanto, el uso de normas actualizadas siempre conduce a tener mayor seguridad, mayor confiabilidad en la estructura y un control de riesgo más adecuado.
Personalmente, y esto no es generalizable de ninguna manera, pero creo que si uno mira para el lado, la cosa se parece. Hoy por hoy tenemos algo que se llama Lex Artis, ¿cierto? Básicamente es un término legal muy transversal a las profesiones de alto contenido técnico, como es la nuestra, que básicamente conduce a que la pregunta que se hace cuando hay problemas, y en este caso el problema sería una falla en una estructura, la primera pregunta es, ¿usted usó el mejor conocimiento disponible en su país al momento de realizar el proyecto? Si usted no usa 2369 del 2003, yo pienso que la respuesta sería no, pero es mi opinión, ¿ya? Cada uno tiene que tomar su propia decisión a este respecto. De la manera que las normas no son obligatorias, tampoco puede interpretar, creo yo, que lo que le corresponde es decir, no la voy a ocupar porque no es obligatoria. Cuando algo es selectivo, usted se hace responsable de aquello que decida utilizar. ¿Ya? Mi posición, evidentemente, es que le recomiendo usar el contenido técnico superior de 2369-2023 a título personal. Y la razón de esa recomendación viene de los estudios técnicos que hoy día están absolutamente conocidos, ¿cierto? A nivel de tesis de pregrado o de publicaciones hoy ya en el Congreso de Chicina. Y creo que da poco para discutir. Evidentemente, reconozco y creo que cualquier persona que participe en este proceso lo debería hacer, que la norma no es perfecta porque no hay documentos perfectos, pero en este momento es buena. Creo que fuertemente mejor que la anterior, que fue buena durante mucho tiempo, pero hoy requerimos un upgrade, ¿ya? Bueno, probablemente haya que hacer más aclaraciones en el futuro, pero voy a insistir, esto es absolutamente personal, no quiero que se generalice respecto a que representó algo. No, esta es mi interpretación, habiendo participado del proceso de generación de esta nueva norma durante 7 años y habiendo escuchado mucho y habiendo también entregado mi conocimiento personal para el desarrollo de este nuevo documento. ¿Ya? Espero que les sirva y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, chao.